de Marcos capítulo 6, versículo 53. Es hermoso estos acontecimientos que pasaron aquí. La Biblia dice que Jesús andaba por aldeas, andaba por lugares, pero Jesús estaba cumpliendo la misión en cual el Padre le había encomendado. El Padre le dijo: tú tienes que ir a morir en la tierra, pero no solamente morir, la gente tiene que ser sanada, la gente tiene que ser libertada. Había algo sobrenatural que Jesús portaba. Había algo que aquel que lo tocaba quedaba al instante sano de lo que Jesús portaba. Era algo sobrenatural que el ser humano se le hacía difícil creer. Al ser humano se le hacía difícil creer en lo que Jesús cargaba encima. Tanto así que los mismos fariseos cuestionaban esto. Los fariseos decían: ¿pero qué poderes que tiene este? Es Jesús que está echando fuera a los demonios. Estaban indagando, buscando cómo adivinar o cómo creer que era lo que Jesús portaba dentro. Pero tú y yo sabemos que portaba poder de Dios, portaba un ADN del cielo, portaba unción del Espíritu de Dios. Y en este pasaje Jesús se encontraba en aquella aldea y dice que cuando escucharon que el maestro estaba en aquel lugar, llevaron todas las personas que estaban enfermas. Se dirigían a donde estaba aquel que podía sanarlo, aquel que podía hacer un milagro en su vida, aquel que podía hacer algo en la vida de su familia. Cuando tú y yo leemos los pasajes de la Biblia, encontramos que Jesús no solamente sanó a una gente, Jesús no solamente sanó a dos gente, miles y miles de gente eran sanados por la impartición del poder que estaba en Jesús. Algo sobrenatural, iglesia, algo sobrenatural que también en estos tiempos podemos palparlo. También en estos tiempos podemos ver la manifestación del poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Jesús estaba allá y dice que llevaban los enfermos y los ponían en las calles. Había algo que estaba aconteciendo. Aquella persona estaba llena de algo que se llama fe. Dile a tu hermano: tú tienes fe. Aquella persona tenía fe y por eso tiraban a la gente en la calle, creyendo que algo podía acontecer cuando Jesús pasara por ahí. Un milagro podía acontecer cuando Jesús pasara por aquel lugar. Una liberación podía acontecer, varón, porque aquel hombre portaba poder de Dios. Aquel hombre portaba unción del Espíritu Santo. Y en estos tiempos no es la excepción. En estos tiempos no es la excepción. Algo me impactó y me dejó atónito de este pasaje. Tú dirás: ¿pero cómo así, varón? Algo me impactó poderosamente de este pasaje. Si tú notas en el versículo 53, escucha esto, el versículo 56, dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde ¿de qué? ¿De qué? Y cuando yo me topé con este pasaje, yo dije: pero bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Y cómo estos personajes hablan del borde del manto de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué estos personajes están hablando del borde del manto de Jesús? Había algo que estaba pasando. Y el Espíritu Santo por eso me dio una inyección de fe en movimiento. Una inyección de fe en movimiento. Tú dirás: ¿pero cómo así, varón? Claro. Cuando nos vamos capítulo antes, en el capítulo 5, leemos la historia de una mujer que padecía de un flujo de sangre. Una mujer que tenía 12 años con un flujo que no se le paraba. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y no era sana. Sabemos que aquellas mujeres que padecían este flujo de sangre, lamentablemente la tenían como inmunda. Tenía que estar separada. Aquel que tocaba a aquella mujer o a quien ella tocaba también quedaba inmundo. Esa era la ley. Quedaba inmundo por el toque de aquella mujer. Pero aquella mujer, varón, aquellos 12 años que ella tenía padeciendo, nadie la pudo sanar. Pero sin embargo, algo se activó en ella. Dile a tu hermano: se activó la fe. Algo se activó en ella, que fue la fe. Aquella mujer, entre la multitud, dijo: yo voy a tocar el borde del manto de aquel hombre. Si yo toco el borde del manto de aquel hombre, algo tiene que acontecer en mi vida. Si yo toco el borde del manto de Jesús, algo va a pasar. Aquella mujer propuso tocar el borde del manto de Jesús. Se escabulló entre la multitud. Yo me imagino que ella mujer escabulléndose entre aquella multitud para llegar donde estaba Jesús.
fuerte y tú lo apretabas. Eso estaba lleno de gente enferma, endemoniada, queriendo que Jesús hiciera algo con ellos, queriendo recibir milagros. Pero había una fe como muy especial en aquella mujer. Te digo por qué. Porque esta fe vino acompañada de acción. Mira a tu hermano, acción. Aquella mujer tomó una acción por la fe que ella portaba. Ella dijo, no, espérate, yo tengo fe, por esta fe yo la tengo que poner a funcionar. Yo me voy a meter allá a donde está Jesús y voy a tocar el borde del manto. Y así lo hizo. Dice que cuando esta mujer se escabulle y toca el manto de Jesús, al instante fue sana. Quedó sana de aquel azote. Quedó sana de aquel flujo de sangre que por 12 años la tenía atormentada. Por 12 años que sufría de esto. Por 12 años estaba cautiva. Pero lo que más me impactó y lo que el Espíritu Santo me estaba ministrando es que aquella acción de fe, que aquella mujer como se le inyectó a mucha gente que estaba ahí. Ay, Dios mío, no me están entendiendo esta noche.